Bienvenidos, queridos buscadores de la verdad. Hoy abordaremos un tema de vital importancia: el ego espiritual, un obstáculo en el camino de la iluminación. Quédense hasta el final porque te daré 5 características para que aprendas a identificar a las personas con ego espiritual. El ego espiritual es una trampa sutil que nos envuelve en nuestra travesía hacia la iluminación. A diferencia del ego ordinario, el ego espiritual se disfraza de sabiduría y superioridad espiritual, haciéndonos creer que somos más evolucionados que los demás. A menudo, se confunde con la verdadera espiritualidad y obstaculiza nuestro crecimiento. El ego espiritual se manifiesta a través de diversas características, como el deseo de sentirse superior, la necesidad de reconocimiento y admiración, y el juicio hacia aquellos que no siguen nuestra forma de vida espiritual. El ego espiritual surge de nuestras inseguridades y miedos internos. Buscamos sentirnos superiores para compensar nuestras propias limitaciones y carencias. En nuestra travesía espiritual, debemos tener precaución con aquellos que toman cursos, asisten a terapias o se sumergen en prácticas espirituales únicamente para alimentar su ego y sentirse mejor que los demás. Su verdadera intención no está en el crecimiento espiritual, sino en la validación externa. Para reconocer el ego espiritual en nosotros mismos, debemos estar atentos a nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos. Observemos si nos sentimos superiores, si nos comparamos con los demás o si emitimos juicios sin compasión. Aquellas personas con ego espiritual suelen exhibir un sentido de superioridad, arrogancia y un deseo constante de demostrar su conocimiento espiritual. Sus palabras y acciones están motivadas por la necesidad de destacar y menospreciar a los demás. Las personas con baja autoestima a menudo buscan compensar sus sentimientos de inferioridad o inseguridad a través de la espiritualidad. Ven la espiritualidad como una forma de elevar su estima personal y sentirse valiosos. El enfoque excesivo en la espiritualidad puede ser una forma de compensar la falta de confianza en sí mismos en otros aspectos de sus vidas. Aquellos con baja autoestima pueden depender en gran medida de la validación y el reconocimiento externo para sentirse bien consigo mismos. El ego espiritual busca la admiración y aprobación de los demás, esperando que la espiritualidad les proporcione la validación que necesitan. Sin embargo, esto refleja una falta de autoaceptación y amor propio internos. Las personas con baja autoestima a menudo se comparan con los demás y sienten la necesidad de destacar o ser mejores que ellos. En el contexto espiritual, esto se puede manifestar como una competencia por ser más iluminado o más avanzado espiritualmente que otros. La necesidad de sentirse superiores puede ser una forma de compensar la falta de confianza y autovaloración. La baja autoestima está relacionada con el miedo al rechazo y la crítica de los demás. Las personas con baja autoestima pueden utilizar el ego espiritual como una forma de protegerse de estos miedos. Al proyectar una imagen de superioridad espiritual, pueden intentar evitar ser juzgados o rechazados por los demás. Es importante reconocer que el ego espiritual no es una verdadera conexión con el yo esencial o divino, sino más bien una manifestación del ego que busca validación externa. Superar el ego espiritual y elevar la autoestima requiere un trabajo interno de aceptación, amor propio y compasión hacia uno mismo. Es fundamental cultivar una conexión genuina con nuestra esencia espiritual y aprender a valorarnos y aceptarnos tal como somos, más allá de las comparaciones y la necesidad de validación externa. Queridos buscadores, el ego espiritual es un desafío que todos enfrentamos en nuestra búsqueda de la iluminación. Pero recuerden, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y evolucionar. Aquí tienes 5 características para que aprendas a identificar a las personas con ego espiritual. 1. Superioridad espiritual. Las personas con ego espiritual tienden a creer que son superiores o más avanzadas espiritualmente que los demás. Suelen juzgar y menospreciar a aquellos que no siguen su misma práctica espiritual o que tienen diferentes creencias. 2. Necesidad de admiración y reconocimiento. El ego espiritual anhela el reconocimiento externo y busca ser admirado por los demás. Estas personas pueden estar constantemente compartiendo sus experiencias espirituales, citando a maestros espirituales famosos o alardeando de sus logros y conocimientos en el ámbito espiritual. Necesitan ser vistos como especiales y únicos. 3. Falta de humildad y apertura. Las personas con ego espiritual carecen de humildad y están cerradas a otras perspectivas y enseñanzas. Piensan que han alcanzado la verdad absoluta y no están dispuestas a considerar otras ideas o caminos espirituales. No reconocen que el crecimiento espiritual es un proceso personal y que todos estamos en diferentes etapas del camino.
4. Uso de la espiritualidad como una máscara. Estas personas pueden utilizar la espiritualidad como una fachada para ocultar sus propios problemas emocionales o comportamientos poco saludables. Pueden justificar acciones poco éticas o egoístas en nombre de la espiritualidad. Su práctica espiritual se convierte en una forma de escapar de la responsabilidad personal y de enfrentar sus propias sombras. 5. Falta de compasión y empatía. Aunque pueden hablar de amor y compasión, las personas con ego espiritual a menudo carecen de verdadera compasión y empatía hacia los demás. No están dispuestas a ayudar genuinamente a los demás sin esperar algo a cambio. Es importante recordar que nadie está completamente libre de ego, y todos podemos experimentar momentos de ego espiritual en ciertas circunstancias. Sin embargo, ser consciente de estas características puede ayudarte a identificar y evitar caer en los patrones del ego espiritual. Mantén la humildad, la apertura, la compasión y la honestidad contigo mismo en tu camino espiritual, y busca rodearte de personas que fomenten un ambiente de crecimiento y autenticidad espiritual. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y recuerden, el despertar espiritual es un viaje transformador y hermoso. Nos vemos en el próximo video.